Esdras, capítulo 7, versículo 1. Pasadas estas cosas en el reino de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Todos nombres posibles para si usted eventualmente va a tener un niño, le pueda poner uno de estos nombres. Pero este Esdras, hijo de Aarón, primer sacerdote, trazando la línea sacerdotal, dice el versículo 6, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Vamos a orar. Padre, en esta mañana nosotros damos gracias porque usted nos ha dejado su ley, usted nos ha dejado su palabra. Damos gracias, Señor, porque en este libro usted nos ha dejado su voluntad. Usted nos muestra su parecer sobre las cosas que pasan en nuestra vida. Y rogamos, Señor, que usted nos ayude a que, como Esdras preparó su corazón, asimismo también cada uno de nosotros preparemos nuestros corazones para estudiar, para conocer su palabra, para cumplirla, para enseñarla. Para que nosotros podamos vivir en este mundo, en este día, en esta sociedad, de una manera que lleve honra y gloria a su nombre. Que nosotros, al conocer su palabra, al conocer su voluntad, podamos reflejar su gloria. Y que en vez que las tinieblas, en vez que la oscuridad del pecado arrope nuestra vida, que nosotros estemos arrojando luz en medio de este mundo de tinieblas. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Anoche, mientras ya estaba prácticamente a punto de acostarme, si mal no recuerdo, me llegó en uno de los grupos de chat en los que yo estoy en WhatsApp un videíto en el que aparece un padre junto a uno de sus hijos y aparentemente están en el carro. Y este padre empieza a hablar de una manera muy orgullosa de su hijo, empieza a hablar como un padre que está siempre dispuesto a apoyar a su hijo, a mostrar amor a su hijo. Y está grabando este video porque él quiere ser de estímulo a otros padres para que sigan el ejemplo que él como padre está dando a sus hijos. Y este padre está explicando cómo su hijo había recibido 2 regalos idénticos y ellos decidieron ir a la juguetería para cambiar uno de esos regalos de forma tal que él pudiera tener otro regalo distinto. Y su padre estaba sorprendido, estaba alegre, estaba contento por el regalo que su hijo, que debía tener algunos 6 o 7 años, el regalo que su hijo había escogido. Y luego de dar todo un discurso
de cómo este padre está dispuesto a apoyar a su hijo, no importa que él presente en el video cuál fue el regalo que su hijo varón de 6 o 7 años escogió. Y para mi sorpresa fue nada más y nada menos que una muñeca de la sirena, de la sirenita, creo yo. No recuerdo de qué muñeca era. Pero el mensaje detrás de ese video, lo que este padre estaba tratando de animar a su hijo y animar a todo aquel que viera, es que no importa lo que su hijo escoge ser. Y obviamente lo que él está diciendo con esto es que si su hijo quiere eventualmente decidir que él va a ser mujer, pues entonces esa es su elección. Y él quiere darle a todos los padres que vean el video una lección de cómo él no va a permitir que los prejuicios afecten su amor para con su hijo. Y si bien es cierto que es bueno uno mostrar amor incondicional para con sus hijos, la manera de hacer esto no es simplemente dejando que nuestros hijos hagan lo que les dé la gana. No, el Señor nos ha dado a nosotros instrucciones para guiar a nuestros hijos. Y el punto de contarles lo de este videíto es presentarles a ustedes la realidad en la que nosotros hoy día nos encontramos, donde por WhatsApp, donde por Facebook, vemos videos apoyando eso como un valor, como que es algo bueno que yo deje que mi hijo, si él quiere ser mujer, pues que él escoja ser mujer, que él tome la elección y que eso está bien. No sé cuántos de ustedes han visto también recientemente en Facebook un video en el que un oficial de la policía maltrata a una jovencita de un colegio porque aparentemente, de acuerdo a la historia completa, y no estoy diciendo que la manera en que actuó el policía fue correcta, pero el punto de ese video era mostrar, o de algunas respuestas o comentarios de ese video, era mostrar la falta de autoridad que hoy día encontramos en los colegios, y de manera particular eso en Estados Unidos, que tienen los profesores con sus alumnos, de forma tal que tienen que llamar a la policía, a un oficial que tal vez está trabajando dedicado a ese colegio para resolver un problema de conducta. ¿Saben por qué? Porque ni en la casa y lamentablemente en el colegio ya el Estado no le permite tener disciplina sobre los jóvenes, sobre los adolescentes, sobre los niños. Eso se ve mal. Y eso es lo que hoy día se está promoviendo como una educación válida, como una educación buena, que los niños, que los estudiantes pueden hacer como ellos quieran hacer, sin importar, sin tener ningún tipo de respeto a la autoridad. Y podríamos seguir mencionando cómo, por ejemplo, a cada rato en nuestro país vemos situaciones de corrupción en la política. En Estados Unidos vemos también esto, en todas partes del mundo. Vemos cómo hay corrupción también de manera oficial, en el sentido de que, por ejemplo, en Estados Unidos se apoya el hecho de que una persona, mira, tú no tienes que trabajar, el Estado te va a cubrir todas tus necesidades. Y en vez de estar promoviendo el que una persona trabaje para poder sustentarse a sí mismo y su familia, se está promoviendo como una política económica que no, mire, el Estado va a resolver todos tus problemas, tú no te preocupes por trabajar. Y nosotros podemos ver cómo va nuestra sociedad en picada. Y una vez más, si nosotros nos llevamos simplemente o únicamente, si nos llevamos de todo lo que estamos viendo, de todas las noticias, óyeme, estamos viviendo en los últimos tiempos. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Pero qué bueno, mis hermanos, que el Señor no nos ha llamado a simplemente ver los videos que nos llegan por WhatsApp, o a ver los videos que están en Facebook, o a ver las noticias por la televisión, o por el periódico, o por Twitter. Qué bueno que la única luz que entra a nuestras vidas no es las noticias de la corrupción política, de la corrupción sexual, de la falta de valores, de la falta de obediencia, de respeto. Qué bueno que nuestro Señor, en medio de un mundo de oscuridad y de tinieblas, nos ha dejado su palabra. Y precisamente
nosotros nos encontramos en un libro donde el pueblo de Israel, en los primeros capítulos, este libro de Esdras nos relata cómo el pueblo de Israel había regresado a Jerusalén con el propósito específico de reconstruir el templo a Dios. Los primeros capítulos cuentan cómo el Señor movió el corazón del rey para comisionar a un grupo de judíos que estaban cautivos en Babilonia para que regresaran al templo en Jerusalén y para que regresaran a Jerusalén a reconstruir, a restaurar el templo del Señor. A pesar de tener el respaldo del rey, los judíos dejaron de percibir, o más bien la oposición de sus enemigos y las distracciones que ellos recibieron en ese momento, los desviaron a ellos del propósito principal por el cual ellos fueron allí, que era reconstruir el templo. Y en vez de enfocarse en esa misión que el Señor les había dado, nos dice el profeta Ageo que ellos empezaron a construir casas para sí mismos. Empezaron a olvidarse de la ley, de la palabra del Señor. Como consecuencia de esto, ellos cayeron en pecado delante del Señor, casándose con mujeres de otras naciones, mezclándose con las religiones paganas, con los ídolos de otras naciones. Y entre el ministerio de Zorobabel, que fue uno de los primeros líderes del pueblo de Israel que fue a reconstruir, y el profeta Ageo, que se enfocó en la reconstrucción del templo de Jerusalén, también recordamos el ministerio de Nehemías, que se enfocó en la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. En medio de todo eso transcurrieron cerca de 100 años. Y durante estos 100 años, el pueblo se había apartado del Señor, se había olvidado de su ley. Y es en ese tiempo donde el Señor levanta a Esdras, este sacerdote, para que exponga su ley y traiga una reforma al corazón del pueblo. El ministerio de Esdras, como tal, no se enfocó en reedificar, en reconstruir el templo, no se enfocó en reconstruir las murallas de Jerusalén, pero sí en edificar los principios para que el pueblo tuviese una relación que agradara al Señor. Y al igual que Esdras, nosotros hoy día estamos viviendo en tiempos, en momentos donde en sentido general el hombre se ha olvidado de Dios, donde el hombre está buscando y donde el principio de dirección del hombre es haz lo que tu corazón te dice, donde ya no estamos buscando la instrucción, la dirección de Dios, sino lo que al hombre le parece bien en sus propios ojos. Y así como el Señor utilizó a Esdras para llevar esa reconstrucción moral, para llevar ese arreglo en los principios que le iban a ayudar a él y al pueblo para arreglar su relación con el Señor, asimismo el Señor nos ha dejado este texto, nos ha dejado su palabra, para que nosotros, en medio del tiempo en que estamos viviendo, podamos preparar nuestros corazones para desarrollar una relación que agrade a nuestro Señor. Es interesante, hermanos, que a diferencia de los israelitas del pueblo de Dios durante el Éxodo, los judíos de este periodo no experimentaron, no fueron testigos de esos grandes milagros de Dios. No pudieron apreciar de primera mano estas obras maravillosas por medio de las cuales Dios derrotó a los egipcios o Dios derrotó a aquellos pueblos que el pueblo de Israel eventualmente conquistó la tierra. Sin embargo, Dios estaba trabajando de una manera tal vez más callada, que en vez de por medio de todos esos milagros y esos hechos maravillosos, Él estaba trabajando por medio precisamente de su palabra, por medio de su siervo, para cumplir sus propósitos en preparar al pueblo de Israel para la venida del Mesías. Y de la misma manera, mis hermanos, nosotros
debemos estar preparándonos día tras día para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra esperanza no está en que va a venir un gobernador, en que va a venir un presidente, en que se va a levantar un ministro que va a arreglar la situación. Nuestra esperanza no está en hombres. Nuestra esperanza está en nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras Él viene, nosotros no tenemos por qué vivir con nuestra cabeza metida en la tierra, diciendo, no, esto está malísimo, diciendo, no, esto es una perdición. El Señor nos ha puesto aquí y el Señor nos ha dejado en este tiempo precisamente con el propósito de que al nosotros preparar nuestros corazones en su palabra, podamos ser luz en este tiempo de oscuridad, en este tiempo de tinieblas. Si nosotros dejamos que todos estos videos, que todas estas noticias que nos llegan a nosotros nos desanimen, nos desvíen de hacer la voluntad del Señor, entonces estamos haciendo igual que el pueblo de Israel, que se desenfocó en medio de toda la adversidad. Y para ese tiempo el Señor levanta a este sacerdote Esdras, que podemos apreciar aquí como el versículo 10 nos dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. El tema principal de este libro de Esdras tiene que ver con la restauración espiritual del pueblo de Dios. Tiene que ver con la restauración de la situación espiritual en la que se encontraba la nación de Israel en ese tiempo. Y así como podemos ver cómo el Señor utilizó a Esdras, de la misma manera el Señor puede utilizarnos a nosotros, si estamos dispuestos, como Esdras hizo, a preparar nuestros corazones. ¿Qué significa esto de preparar tu corazón? 3 preguntas voy a hacer al texto en esta mañana. Número 1, ¿qué significa preparar tu corazón? ¿Para qué voy a preparar mi corazón? ¿Y cómo puedo preparar mi corazón? De acuerdo, ya ese último punto, de una vista más amplia del libro de Esdras. Pero en primer lugar, ¿qué significa esto de preparar tu corazón? Dice la primera frase del versículo 10, que Esdras había preparado su corazón. Esa palabra preparar literalmente significa estar firme o establecer. Y es la idea de uno tomar una decisión firme en su corazón para mantenerse en la ley del Señor. En otras palabras, él quería establecer su vida en la palabra de Dios y para lograr esto debía tomar una decisión firme. Esdras estaba determinado a tener un corazón preparado, a tener un corazón dispuesto, a tener un corazón listo para la obra de Dios, y por esto él se había entregado a la ley, a la palabra de Dios. Mi hermano, nosotros, al igual que Esdras, tenemos que tomar esa decisión. Nosotros, como les decía hace un momento, acá de todas partes estamos recibiendo muchas influencias, muchas maneras de pensar, algunas de las cuales están muy bien argumentadas y suenan muy bien y como que tienen mucho sentido o como que tocan nuestro corazón. Óyeme, qué bonito que ese padre está dispuesto a apoyar a su hijo, no importa lo que él haga, no importa lo que él decida. Eso suena muy bonito, pero esa no es la función de un padre. La función de un padre que verdaderamente ama a su hijo, si bien es cierto que va a mostrar amor en todo momento, la manera de mostrar amor no es dejándolo que él haga lo que le dé la gana. ¿Por qué? Porque al igual que cada uno de nosotros, nuestros hijos, ¿qué tienen? Un corazón perverso, un corazón malvado, un corazón que tiene una disposición natural hacia el pecado. Y por eso es que el Señor en su palabra nos ha dado a nosotros como padres la instrucción no de amar a nuestros hijos y que ellos hagan lo que quieran, no, sino de amar a nuestros hijos llevándolos a ellos a que amen a Dios
sobre todas las cosas. A que ellos puedan conocer la grandeza de Dios, a que ellos puedan conocer la majestad de Dios, a que ellos puedan apreciar el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, como aquello que es lo más valioso, que es el tesoro más preciado que tú y yo pudiésemos tener. Y como les decía esta mañana a los hermanos que estaban en la escuela dominical, eso requiere que yo les hable a mis hijos de quién es Dios, no solamente en el momento que yo los estoy corrigiendo, sino que aproveche toda oportunidad que yo tenga para llevarles a ellos a un conocimiento pleno de Dios. Y por eso es que estamos animando una vez más a los padres, estamos animando a los niños a que asistan a la escuela dominical, a que se expongan a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra de Dios que van a ver la luz, que es por medio de la palabra de Dios que van a conocer que por más influencia, por más presión, por más propaganda que estén haciendo estos distintos grupos, la verdad de Dios permanecerá. Y realmente la ley de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios es lo que a nosotros más nos conviene. Dice un comentario acerca de este pasaje que el deseo de Esdras, su deseo predominante había sido el estudiar la ley divina, sus principios, instituciones, privilegios y exigencias. Y ahora por amor y celo se dedicó como a la misión de su vida a la obra de instruir, reformar y edificar a otros. Debido a la singularidad de su propósito en su vida, Esdras logró reformar al pueblo de Israel y fue utilizado por el Señor para cambiar el corazón del pueblo. Pero la única manera que él pudo hacer esto es porque él dispuso su corazón, es porque él preparó su corazón, es porque él dijo, mira, si hay algo en lo que yo voy a estar firme, si hay algo en lo que yo me voy a plantar, es en la palabra de Dios. Y yo voy a dedicar tiempo a conocer la palabra. Yo voy a dedicar tiempo a investigar qué es lo que quiere decir. Yo voy a dedicar tiempo a ver cómo yo puedo aplicar esa palabra de Dios en mi vida, en la vida de mis hijos. Los atletas olímpicos son buenos ejemplos de lo que es entregarse a un propósito singular en su vida. Muchos de estos atletas pasan horas diarias entrenándose y preparándose para las competencias, y muchas veces estas competencias son solamente cada 4 años. Es posible que participen en otras competencias, pero estos individuos pasan mucho más tiempo entrenándose y preparándose que lo que realmente pasan compitiendo. Para poder sostenerse económicamente, algunos tienen que trabajar a medio tiempo, pero ellos no permiten que nada los distraiga de su entrenamiento. Ellos están enfocados en que yo debo mejorar en esta disciplina en la que yo estoy participando. Y hermano, cuando el Señor dice aquí que Esdras preparó su corazón, ese es el mismo enfoque. Esa es con la misma intención que Esdras estaba ocupado en conocer la palabra de Dios, en plantarse, en sostenerse en la palabra de Dios. Y de la misma manera tú y yo debemos tener esa intención. Debemos tener esa dedicación de preparar nuestro corazón para que estemos listos al servicio del Señor. De que yo sepa cuál es la voluntad de Dios, de que yo sepa cómo aplicar esa voluntad en mi vida para que en el momento necesario yo pueda estar listo para servir al Señor. Tristemente, muchos de nosotros somos como este pueblo de Israel, que teniendo una misión de reconstruir la muralla o de reconstruir el templo, se dejó agobiar por las presiones de sus enemigos o se entretuvieron construyendo casas para sí mismos. Y así mismo, mis hermanos, muchas veces nosotros nos desanimamos cuando vemos que hay tanta opresión en contra del pueblo de Dios. Cuando vemos que, mira, mis amigos me están atacando porque yo tengo esta posición bíblica.
Hasta mi familia me rechaza porque yo sostengo y predico lo que la palabra de Dios me enseña. Y eso puede ser agobiante, eso puede cansar. O tal vez nos distraemos en los quehaceres de este mundo. Nos ocupamos tanto de nuestro trabajo, nos ocupamos tanto en nuestros estudios que descuidamos realmente nosotros pasar tiempo en la palabra de Dios. Yo compartía en una clase que tuvimos aquí los miércoles sobre la familia, cómo al final del libro el autor, luego de dar muchos consejos y muchas instrucciones, al final es lo que dice: miren, yo no tengo así una verdad tremenda y asombrosa que va a arreglar sus matrimonios o que va a arreglar su relación con sus hijos. Lo más importante que ustedes pueden hacer, lo mejor que ustedes pueden hacer por tener una buena relación con su esposa o su esposo, o por ser padres que están instruyendo a sus hijos en los caminos del Señor, lo mejor que ustedes pueden hacer es ocuparse en desarrollar su propia relación con el Señor Jesucristo. Y la manera en la que nosotros nos ocupamos en nuestra relación con el Señor Jesucristo es precisamente cuando nosotros día tras día nos exponemos a su palabra. Cuando nosotros día tras día nos dedicamos a conocer, óyeme, ¿cómo el Señor Jesucristo pensaría? ¿Cómo el Señor Jesucristo reaccionaría ante esta situación? Nosotros, hermanos, tenemos que tomar una decisión firme de que mi manera de pensar, mi manera de actuar, las decisiones que yo voy a tomar en mi vida no van a estar basadas por el pensamiento popular del tiempo. No van a estar basadas por la corriente de la última filosofía, sino que yo he tomado la decisión, al igual que Esdras, de que yo me voy a preparar, de que yo me voy a plantar, de que yo me voy a establecer en enfocarme en la palabra de Dios, en enfocarme en desarrollar esa relación con mi Señor Jesucristo, que me va a ayudar a mí a afrontar todos estos ataques, que me va a ayudar a mí a enfocarme cuando Satanás venga a tratar de distraerme con cosas pasajeras de este mundo. Por lo tanto, lo primero que Esdras nos enseña a nosotros aquí es que debemos prepararnos, debemos tomar la decisión de estar firmes en la palabra de Dios. Y eso me lleva a la segunda pregunta: ¿en qué áreas debes preparar tu corazón? ¿Para qué cosas es que tú debes estar firme? ¿Para qué cosas es que tú debes establecerte? Bueno, lo primero que nos dice el versículo 10, dice que Esdras había preparado su corazón, número 1, ¿para qué dice ahí? Para inquirir la ley de Jehová. Número 2, para cumplirla. Y número 3, para enseñarla en Israel. Entonces, lo primero que vemos aquí, ¿para qué área yo debo preparar mi corazón? Para inquirir la ley de Jehová. La palabra inquirir significa preguntar o investigar con interés acerca de algo o alguien. La palabra en el original se puede traducir también como restregar. Y cuando una persona está restregando algo, imagínese que tal vez usted está en la cocina o está lavando una ropa. Usted lo que está es pasándole con un brillito al plato o a la olla varias veces por el mismo lugar, hasta que ese último conconcito que está en la olla se vaya definitivamente. Hasta que ese último sucio que usted ve en la camisa, en el pantalón, luego de estregarlo y restregarlo muchísimas veces, por fin se va. El Señor nos está diciendo que debemos preparar nuestro corazón para inquirir la palabra de Dios, para nosotros investigar, para nosotros restregar en cierta manera nuestros ojos en contra de la palabra de Dios, y obviamente no de manera literal. Pero el punto es que Esdras no era una persona de una lectura superficial de la palabra de Dios. No era una persona que simplemente le interesaba decir: ya cumplí con mi lectura del día.
No era una persona que estaba investigando, era una persona que decía, mira, pero ¿qué significa esa palabra de preparar su corazón? ¿Y por qué están todos estos nombres aquí? ¿Por qué el Señor puso todos esos nombres desde el versículo 1 hasta el versículo 5? Es simplemente para yo tener opciones de nombres que ponerle a mis hijos. ¿Por qué el Señor puso esos nombres allí? Y Esdras era una persona que estaba investigando, que estaba inquiriendo sobre la palabra de Dios. ¿Qué quería decir el Señor? Si no entendía algo, volvía a leer y preguntaba acerca de esto hasta que tuviera una respuesta. El Señor nos exhorta a nosotros a que busquemos su palabra como a tesoros. En Proverbios 2:4 leemos esto. Y la preparación entonces de nuestro corazón demanda un estudio diligente en la palabra de Dios. Y esto, mis hermanos, requiere tiempo. Esto requiere que yo busque, que yo tenga tal vez una concordancia y busque un pasaje que está relacionado con ese. Y que yo vuelva a leer el capítulo y que trate tal vez de leer el libro completo para poder entender qué exactamente es lo que el Señor me está diciendo aquí. Pero una vez más vuelvo a promocionar el tema de la escuela dominical. ¿Por qué? Porque precisamente como mencionábamos esta mañana, uno de los beneficios que este ministerio de la escuela dominical trae a nuestras vidas es el hecho de que provee una oportunidad para que mientras juntos en nuestro grupo pequeño de escuela dominical estamos estudiando un pasaje o estamos estudiando un tema, si hay algo que yo no entiendo, yo pueda preguntárselo al profesor o yo pueda preguntárselo a un hermano, o como compartió el hermano Enrique esta mañana, si tal vez el profesor o uno mismo no sabía, ¿qué hacían? Bueno, nos lo ponemos de tarea para la semana que viene. Y eso hacía que tanto el profesor como los alumnos estuvieran investigando en la palabra de Dios, estuvieran investigando sobre el tema que estaban tratando. Y ese es el corazón que Dios quiere que nosotros tengamos, que preparemos nuestros corazones para inquirir la ley de Jehová, para nosotros diligentemente estudiar la palabra del Señor y conocer cuál es su voluntad para con nosotros. Pero vemos otra área también que el Señor nos presenta para la cual debemos preparar nuestros corazones. No era solamente para estudiar la palabra de Dios, para conocer la ley de Jehová, sino que si seguimos leyendo el versículo 10 dice, y para cumplirla. ¿Para cumplirla? ¿Para cumplir qué? Para cumplir la palabra del Señor. Note que Esdras no estudiaba la ley de Dios puramente con un propósito intelectual o de adquirir más conocimiento. Ese no era el propósito de Esdras. Él estaba diligentemente estudiando la palabra de Dios. Él estaba tomando tiempo de su agenda para conocer más la palabra de Dios, pero también para cumplir esa palabra. Él indagaba acerca de la palabra de Dios porque también entendía el compromiso de cumplirla, de cumplirla. Y sin tener en ese tiempo, Santiago 1:22, él entendía que, como nos dice Santiago 1:22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores o lectores, engañándoos a vosotros mismos. Si yo simplemente estoy adquiriendo mucho conocimiento, mucha información de la Biblia y no estoy dispuesto a cumplirla, lo único que yo logro hacer, de acuerdo a Santiago 1:22, es engañarme a mí mismo, pensando que como yo estoy leyendo la Biblia, ya yo estoy bien con Dios. Pero no, el Señor espera no solamente que yo conozca su voluntad, sino que yo esté dispuesto a cumplirla. Pero también el pasaje nos enseña que no era solamente que Esdras había preparado su corazón para conocer la palabra, para cumplir la palabra, sino también, dice al final del versículo 10, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras también preparó su corazón para enseñar la palabra de Dios al pueblo de Dios. El Señor había dejado claramente establecido en su palabra quiénes podían servirle. No todos podían ser sacerdotes, no todos podían ser profetas, no todos podían ser reyes. En muchos pasajes, el propósito de estas largas genealogías es precisamente
establecer esa línea familiar para identificar que esa persona que estaba funcionando, que estaba siendo un sacerdote o profeta o rey, pertenecía a la familia que debía cumplir con esa función. El Señor tenía demandas importantes para sus siervos, demandas que se centraban en el corazón, en lo interno de la persona. Y el punto es que así como Esdras no solamente preparó su corazón para conocer la palabra de Dios y para cumplirla de manera individual, él estaba consciente de la necesidad que el pueblo de Dios tenía de cumplir con la palabra de Dios, de conocer la palabra de Dios. Y mis hermanos, ciertamente, aquí en el pueblo de Israel no todos podían ser sacerdotes, no todos podían ser profetas, no todos eran reyes. Es verdad. Hoy día tal vez no todos serán pastores, no todos serán profesores de escuela dominical. Pero mi hermano, mi hermana, si el Señor te ha puesto a ti dentro del pueblo de Dios, como decíamos esta mañana, el Señor te da una oportunidad a ti para preocuparte por tu hermano, por tu hermana, para tú estar velando por los demás. Compartí esta mañana que ese pasaje preferido de los pastores de Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, realmente no es el mandato bíblico que encontramos ahí, sino el versículo anterior, que es que debemos estar considerándonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Es decir, que la manera en la que yo voy a estar velando por el bienestar espiritual de mis hermanos es precisamente cuando el Señor me permite congregarme, cuando el Señor me permite pasar tiempo con ellos. Y una vez más, puede ser que tú no estés aquí predicando, puede ser que tú no estés en un salón dando clase de escuela dominical, pero si tú conoces la palabra de Dios, tú sabes también que tu hermano necesita conocer la palabra de Dios. Y el Señor te puede utilizar a ti, incluso tal vez hasta mejor que a un pastor o que a un profesor de escuela dominical, para satisfacer la necesidad que tiene un hermano o una hermana que se sienta a tu lado o que tal vez tú estás viendo que está pasando por alguna situación. De forma tal que tú también puedes enseñar la palabra de Dios. Si tú eres padre o madre, el Señor te da la oportunidad a ti, principalmente te da a ti la responsabilidad, no a la iglesia, no al colegio cristiano, sino a los padres, de instruir a sus hijos en los caminos del Señor, de llevar a sus hijos a que desarrollen una relación con el Señor, que sea la relación más especial que ellos tengan en esta vida y en la venidera. Que amen a Dios de todo corazón. Y si el Señor te ha dado a ti hijos, tú tienes también que cumplir este versículo, de no solamente pasar tiempo estudiando la palabra de Dios para beneficio personal, intelectual, de conocimiento. No es solamente que tú te preocupes por tú solo cumplirla, sino que aquellas personas que están alrededor tuyo, ya sean hijos tuyos, ya sean hermanos tuyos, ya sea que el Señor sí te ha llamado a ti para ser pastor, para ser misionero, ya sea que el Señor te ha llamado a ti para ser profesor de escuela dominical. Pero la idea es que tú te prepares también para enseñar la palabra de Dios a aquellos que están a tu alrededor. Y hermanos, es interesante que aunque el versículo no nos dice de manera explícita la importancia del orden en que queda registrado este versículo, es interesante que Esdras, para lo primero que preparó su corazón fue ¿para qué? Dice aquí, para inquirir, para conocer la palabra de Dios. Y luego de que él la conoció, ¿qué tenía que hacer él? Cumplirla. Y luego de cumplirla, ¿qué tenía que hacer él? Enseñarla. Note el orden en que se presenta aquí. No es que él toma la Biblia e inmediatamente se va a enseñarla. No es que él toma la Biblia, la conoce todos los detalles, el hebreo, el arameo, el griego, e inmediatamente salta a enseñarla. No.
la conoce, la cumple y luego la enseña. El mismo patrón que encontramos en Deuteronomio capítulo 6, cuando el Señor da la responsabilidad a los padres de que ellos debían conocer la ley que Dios le había dado a ellos, que debía estar en sus corazones. En otras palabras, que ellos mismos debían cumplirla, que ellos debían ser ejemplo y luego entonces enseñarla a sus hijos. Conocerla, cumplirla, enseñarla. El Señor espera que tú y yo, mis hermanos, preparemos nuestros corazones para estas tres áreas. Y una vez más, esto requiere tiempo. Y es posible que esto requiera que tú tomes decisiones con respecto a tu horario, a la hora que tú te vas a levantar, a la hora que te vas a acostar. Quizás tú eres un estudiante ahora mismo y tal vez te acuestas muy tarde y porque te acuestas muy tarde haciendo tareas te levantas tarde, pero en la tarde o en la mañana en algún momento si eres universitario, tú tienes un espacio de tiempo que pudieras dedicarle al Señor. Y una vez más, esto no es algo que voy a hacer de manera superficial. Esto es algo que yo debo diligentemente inquirir, conocer la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que conociendo la voluntad de Dios, una vez más, yo no me distraiga con los ataques de este mundo, yo no me distraiga con aquellas cosas que Satanás ha puesto en mi vida para apartarme de la voluntad del Señor, sino que yo pueda conocer qué es lo que el Señor espera de mí en este momento, qué es lo que el Señor espera de mí en esta situación. Y conociendo su voluntad, estar dispuesto a hacerla. Y haciendo su voluntad, estar dispuesto también a enseñarla a aquellos que me rodean. Y por último, hermanos, hemos visto la necesidad que tenemos de preparar nuestros corazones. Hemos visto en qué áreas debemos preparar nuestro corazón. Por último, cómo yo puedo preparar mi corazón. Y esto rápidamente voy a citar algunos versículos. Lo primero y lo más obvio, la manera en la que yo voy a preparar mi corazón para yo poder conocer la voluntad del Señor, para yo poder cumplir la voluntad del Señor, para yo poder enseñar la palabra de Dios, lo más obvio es que al igual que Esdras, que vemos aquí en el versículo 6 del capítulo 7, dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. En otras palabras, se nos dice aquí que Esdras era un escriba diligente, era un conocedor de la palabra de Dios, estudiaba la palabra de Dios. Mira el versículo 11 y 12, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Escriba, ¿cómo lo describe allí? Versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, y mire cómo lo describe, erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Entonces, se nos está describiendo a Esdras como una persona diligente en lo que era la palabra de Dios. Se nos describe como una persona versada, es decir, que era conocedora de la palabra de Dios, una persona erudito en la palabra de Dios. No hay manera, mi hermano, de yo ser un erudito, de yo ser conocedor de la palabra de Dios. No hay manera de yo poder preparar mi corazón para poder conocer, cumplir y enseñar la palabra de Dios si yo no paso tiempo en la palabra de Dios, estudiándola de manera diligente, memorizando las escrituras, pudiendo relacionar la situación en la que yo me encuentro, la situación que están viviendo mis hijos, con la palabra de Dios. De eso es que se trata el ser versado en la palabra de Dios, el ser erudito. No es simplemente de tener mucho conocimiento, sino de que yo tengo todo este conocimiento práctico para yo poder actuar de una manera sabia en esta vida. Así que estudiando las escrituras es la primera manera en la que yo puedo preparar mi corazón. Pero en segundo lugar, estando consciente de la soberanía de Dios y del poder de su palabra. Estando consciente de la soberanía de Dios
y el poder de su palabra. Tú y yo podemos preparar nuestros corazones cuando estamos conscientes del Dios maravilloso, todopoderoso, soberano a quien servimos. Y de que realmente conocemos y sabemos de que su palabra es poderosa. ¿Saben por qué esto es importante? Y una razón, una manera importante en la que yo preparo mi corazón es porque yo puedo conocer todo lo que dice la Biblia, incluso estar dispuesto a cumplir la Biblia y a enseñar la Biblia. Pero si yo no creo en el Dios de la Biblia, si yo no creo en ese Dios poderoso de la Biblia, si yo no creo en las promesas poderosas del Señor, ¿de qué me sirve yo tener todo este conocimiento? ¿De qué me sirve yo saber hebreo, arameo, griego? ¿De qué me sirve yo memorizarme el Salmo 119 de memoria? Note lo que dice el mismo capítulo 7. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Versículo 9. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Recuerden que los viajes en ese tiempo no era de que me monto en mi carro y en 2 horas, 2 horas y media ya llegué a Barahona o ya llegué a donde iba, no. Si usted nota aquí, desde el primer día del primer mes hasta el primer día del quinto mes, todos esos días, él estuvo en ese viaje a pie o tal vez en camello, donde se le podían acabar las provisiones, donde podían pasar una tormenta, donde podían ser atacados por ladrones, por enemigos del pueblo de Israel. Y en todo eso registra la Escritura que la buena mano de Dios estuvo con ellos. El versículo 28 del mismo capítulo dice: e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y sus consejeros y de todos los príncipes poderosos, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. En otras palabras, aquí tenemos a un siervo de Dios que ha preparado su corazón para conocer la palabra de Dios, para cumplir la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios. Y él está dispuesto a invertir todo este tiempo porque él sabe que el Dios de la Biblia es un Dios poderoso. Es un Dios que está en control incluso del rey que era enemigo del pueblo de Israel. Es un Dios que está en control del cuidado, de la protección de sus siervos. Es un Dios que abre caminos para hacer la voluntad de Él en nuestras vidas. Ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el Dios que nosotros buscamos conocer en la palabra. Ese es el Dios que nos permite a nosotros tener este tipo de relación con Él. Pero el capítulo 9 también nos presenta una tercera manera en la que debemos preparar nuestro corazón. Y dice el versículo 9, versículo 1, capítulo 9, 1, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas. Y allí entonces describe una serie de pecados en los que el pueblo de Dios se estaba encontrando. Más adelante dice el versículo 4: y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, es decir, preocupado y consciente por su pecado. Mas yo estuve angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Noten lo que Esdras está diciendo aquí. Esdras
no solamente se ha preocupado por mucho conocimiento, no solamente está muy contento de que tiene un Dios todopoderoso, que su buena mano está con él, sino que él está consciente también de su pecado. Y cuando hay que confesar su pecado, cuando la palabra de Dios confronta al pecador con su pecado, hay que estar dispuesto a humillarse y confesar su pecado delante de Dios, arrepentirse delante de Dios. Y hermanos, esto es algo que nosotros continuamente tenemos que estar haciendo. Eso es como el mantenimiento que cada cierto tiempo nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios, evaluar nuestra vida, escudriñar nuestros caminos para ver cómo hemos ido andando con relación a nuestro Dios. Y nosotros entonces reconocer donde hayamos pecado, confesar nuestro pecado, arrepentirnos de nuestro pecado. Y qué bueno que cuando hacemos esto, nuestro Dios nos perdona. En Dios encontramos perdón. ¿Por qué? Bueno, porque es precisamente este libro, esta palabra de Dios que nos presenta a nosotros, que la única manera en la que tú y yo podemos tener el privilegio de tener un Dios todopoderoso que nos guía con su mano poderosa y buena, es simplemente cuando nosotros arreglamos nuestra comunión con ese Dios. Por naturaleza, cada uno de nosotros, como les decía al principio, nos vamos por nuestro propio camino, nos apartamos del Señor. Cada cual hace lo que bien le parece. Cada cual hace lo que su corazón le dice. Eso es lo que nosotros somos y hacemos por naturaleza. Pero qué bueno que cuando somos expuestos a la palabra de Dios, qué bueno que cuando somos expuestos a este buen mensaje, a esta buena noticia del Evangelio de Cristo, la gloria de Dios resplandece en nuestros corazones. La gloria de Dios resplandece en nuestra vida y podemos reconocer, mira, yo soy un pecador. Y para yo poder disfrutar de esta dirección que Dios me está dando, para yo poder disfrutar de esta relación con este Dios todopoderoso que me va a guiar en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad de este mundo, para yo poder tener esa relación, yo necesito arreglar mis cuentas con Él. Y para eso necesitamos venir a la palabra, donde nuestros pecados van a ser expuestos, donde seremos confrontados por nuestras rebeliones, pero también donde nosotros podemos ver a nuestro Salvador Jesucristo. Sabiendo que en la cruz Él murió para dar salvación a aquellos que andaban en tinieblas, a aquellos que andaban en sus propios caminos, y a nosotros confesar nuestro pecado, arrepentirnos de nuestro pecado y poner nuestra fe en Él, confiar en su sacrificio perfecto para salvarnos. Entonces podemos también disfrutar de esta relación con nuestro Señor. Hermanos, el Señor nos llama a que preparemos nuestros corazones. Y la forma en que iniciamos esta preparación es cuando somos sensibles también a nuestros pecados y estamos dispuestos a confesar nuestro pecado. Estamos dispuestos a acudir a la cruz de Cristo. Toda la Escritura, todo este libro, no se trata simplemente de mandamientos, sino que se trata de apuntarnos hacia la cruz de Cristo, para que nosotros reconozcamos nuestra falta, para que nosotros reconozcamos que mira, tú no puedes por ti mismo cumplir con todo esto. Tú no puedes hacer perfectamente la voluntad de Dios. Pero hay uno que sí cumplió perfectamente la voluntad de Dios. Y ese es Jesucristo. Y por medio de Él, tú y yo, día tras día, podemos empezar esta relación con nuestro Señor, en la que preparamos nuestros corazones para enfocarnos en su palabra, para saber que en medio de todo el tumulto y todas las influencias de este mundo, yo voy a permanecer firme en la palabra de Dios, conociendo su palabra, cumpliendo su palabra,
enseñando su palabra a mis hijos, a mis hermanos. Y todo esto cuando nosotros día tras día nos exponemos a la palabra, estamos conscientes del Dios soberano que tenemos y una vez más confesamos nuestros pecados, somos sensibles a nuestro pecado, a nuestras iniquidades y acudimos a Él para que Él nos perdone. Hermanos, en medio de estos tiempos donde realmente las noticias que escuchamos son sorprendentes y uno quisiera irse a una montaña o meterse en un convento y no tener que ver con las cosas de este mundo, el Señor no nos ha llamado a eso. El Señor nos da una gran esperanza en Cristo Jesús. Y por eso nuestro anhelo debe ser día tras día, ven Señor Jesús. Pero mientras tanto, tú y yo como creyentes que conocemos la palabra de Dios, no tenemos por qué enterrar nuestras cabezas en el piso, no. Mientras tanto, el Señor nos llama a ser luz y sal en esta tierra, a enfrentar las distracciones, a enfrentar los ataques de este mundo con la palabra de Dios, permaneciendo firmes en la palabra. Preparemos nuestros corazones en la palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias damos, Señor, en esta mañana por la manera en que usted ha hablado a nuestros corazones por medio de esta porción de las Escrituras. Rogamos, Señor, que cada uno de nosotros tome en esta mañana la decisión de preparar su corazón para seguir tu palabra, para seguirte a ti, para conocer tu voluntad y cumplirla. Para nosotros invertir nuestro tiempo enseñándola también a otros. Padre, que tu iglesia pueda ser fortalecida por personas que han tomado la decisión de no dejarse arrastrar por la corriente de este mundo, sino que han tomado la decisión de permanecer firmes en tu palabra. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.